viene La por sopa y acá. todo lo Todo demás. lo demás. Leandro, lo tenemos a Miguel Wiñaski del otro lado. Miren el lujo que nos ¡Qué damos en los últimos lujo! programas, ¡Qué chicos. Hola, lujo! Miguel. Hola, hola, muchas gracias por llamarme, ¿cómo están? No, muchas gracias a vos. Estaba el otro día, bueno, pensando acerca de este último año que pasó y dije, ¿qué hice este último año que pasó? Miguel Wiñaski escribió un libro. Me deprimí, me deprimí. Vos escribiste un libro y sobre todo el otro día leí algo que me interesó mucho. Dijiste algo así como, nos pasó una marea por encima, pero no nos Sí. quitó las ganas, el deseo de pensar y de reflexionar. Así que quiero ir sobre eso, sobre qué pensaste y qué reflexionaste vos este último año que pasó y este que estamos viviendo ahora. Mira, cuando ocurren situaciones límites, y esta es muy, muy particular porque es una situación límite que acechó al planeta entero, y eso no tiene precedente en la historia, ni siquiera las guerras que fueron horrores tremebundos ocurrían en un sector del mundo en general. En la Segunda Guerra Mundial en la Argentina había coletazos sin muerte, digamos, disputa ideológica. Acá todo el planeta está acechado por una entidad invisible. Entonces globalizó la necesidad de pensar. Esa amenaza, esa acechanza es también un desafío, ¿no? Porque cuando vos estás frente a la muerte y ante la angustia de la muerte tuya, de tus cercanos, de cualquiera, eh, perdés la arrogancia y decís, bueno, a ver, ¿de qué se trata todo esto? ¿No? Primero, volvés a filosofar cuál es el sentido de la vida, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿Qué ocurre? Y después y fundamentalmente, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos para salir de esto desde el punto de vista, bueno, científico, y la ciencia pensó y resolvió, y también personal, ¿no? Y la filosofía ayuda, es como yo digo, es retroviral. Me gustó eso, me acordaba también de lo retroviral. Y Sí, para los, porque también la gente tiende a huir de esos momentos de reflexión y de sí, pensamiento porque pueden llegar a llevar a la angustia y muchas veces lo hacen. ¿Cómo le rajamos a eso, de ser reticentes sí, sí. a la introspección, a pensar un poco lo que nos está pasando? Es verdad, digamos, tenemos esas dos opciones. Lo que pasa es que no podés huir eternamente porque las balas pican cerca, digamos, porque los caídos o los conoces o es tu vecino o tu allegado o tus mayores y entonces en algún momento no tenés a dónde correr. Y ahí me parece que hay una reflexión y un punto de transformación, ¿no? Estamos viviendo justamente un proceso, lo que llamábamos normalidad, que no era muy normal, pero bueno, Eso también, ¿no? Sí. llamémosle normalidad. Ahora vivimos una anormal, digamos, no usamos barbijo para graficarlo muy Claro. simplemente. Ahora vivimos en una anormalidad y después viene la posnormalidad, que hay que prepararse, porque lo que exige la posnormalidad son menos palabras y más acciones, ¿viste? Ser más resolutivo para tantas cosas que estamos haciendo mal, ¿no? ¿Qué desafíos nos plantea esa posnormalidad? Bueno, una política más cercana a la cotidianidad y al problema de la gente. De pronto la política se convierte, es una generalización, ¿eh? Porque no quiero ser injusto con tantas personas que no son corporativos de la política, pero conceptualmente, digamos, filosóficamente, la política ha venido convirtiéndose en clase política, es decir, justamente en una corporación que defiende fundamentalmente sus propios intereses. Y lo demás quedamos parcialmente afuera. Entonces, no se resuelve ningún problema. Si uno mira a la Argentina, la inflación continúa, la pobreza crece y las vacunas llegan a los ponchazos. Digo, esa irresolución ya no es posible. Y cuidado que hay una crisis del sistema de representación tradicional. Se vio en Chile, ayer hubo manifestaciones multitudinarias en Brasil que no son solo contra Bolsonaro y su posición en muchos sentidos esperpéntica y su mal manejo de la pandemia. Es contra un sistema que se toma distancia de la sociedad en general. Lo mismo ocurrió en Paraguay. Es decir, hay una transformación que yo digo nos lleva hacia una circunstancia post-normal que veremos en qué acontece.
pero el propio modelo tradicional democrático, incluso el bipartidario, en muchas sociedades está realmente en crisis. Pensaba en Colombia también cuando hablabas y Definitivamente. dabas esos ejemplos. Por otro lado, Miguel, nos agarra a los argentinos, que vivir en la Argentina es un poco como vivir en zona de guerra permanente, Sí. y se nos sumó todo esto. Nos agarró más sensibles, más vulnerables, o ya estamos más curtidos. Es verdad esto de mal de muchos, consuelo de... ¿Qué somos acá? ¿Pobres, tontos o consuelo de nadie? ¿Cómo fue esto para la Argentina en particular? A mí lo que me parece es que, curtidos como estábamos en gambetear problemas, primero hubo una subestimación, en principio gubernamental, que se ve en los dichos y en los hechos, y un desconcierto generalizado, pero nos agarra mal. Nos agarra mal porque, mira, tengo un amigo que vive en Italia, entonces yo lo llamo, perdón que haga esta referencia casi personal. Me llama y le digo, ¿cómo estás? Bien, pero acá hay confinado, me dice, pero hay plata. Tuve un problema eléctrico en una casa muy importante y el gobierno me dio un crédito de 100.000 euros así al toque, porque no podés tener un Claro, problema eléctrico. esa es la diferencia. Bueno, es una diferencia fundamental, Sí, ¿viste? Imagínate absoluta. acá, yo que conozco bien el conurbano, con el hacinamiento, con la pobreza, con el agua, las inundaciones, con el frío que ahora viene, te cambia completamente la vida, ¿no? Incluso respecto del contagio. Estamos ahí a merced en buena medida. Y bueno, y eso genera tensiones. Si hoy uno lee los diarios, va a ver que hay tensiones, incluso dentro del gobierno, ¿no? Y después también se incuba una bronca generalizada. También si uno observa el panorama, uno a veces mira y no ve, pero si uno mira, viendo, ve que acá hay protestas todos los días. La Argentina está generando una lava que brota por distintos lugares, ¿no? Una lava que puede erupcionar, Eh, ¿en qué eh, formato? Bueno, no lo sabemos, va erupcionando de manera diversa y según cada sitio, pero tuvimos distintas erupciones, en la capital se ven cotidianamente, travesías, expediciones que como siempre llegan de la provincia, pero con un gobierno, digamos así, peronista, esto no era tan habitual, lo vimos en Formosa, lo vemos en el interior, es decir, no lo vemos porque desde Buenos Aires se ve poco el interior, pero a uno le consta que en el interior el requerimiento, la puja distributiva se hizo más aguda. Si eso se unifica, veremos. Hay una válvula de escape que son las elecciones, ¿no? Que la sociedad espera a ver cómo se resuelven. Prima facie, una válvula de escape potencial, ¿Es pero posible que se resuelvan las elecciones o hay un piso que tiene el peronismo que hace que, bueno, que esto pueda seguir de la misma forma? no, no lo sé. Yo, cualquier vaticinio electoral en la Argentina tenemos toda la evidencia de que es arriesgadísimo. No lo sé porque si vos tenés la mitad de la sociedad bajo la pobreza y viviendo día a día, el momento del voto, si es que vas a votar, es cómo resolvés vos lo inmediato. Ahí no hay convicción ideológica, ni reflexión estratégica, sino y comprensiblemente quiénes son los que mañana o pasado mañana suponés que te van a resolver tu vida. Tengo, según las encuestas, con todas las comillas que eso implica, hay una caída muy grande de la imagen del oficialismo en provincia de Buenos Aires. Pero bueno, hay que ver llegado el momento, ¿no? Miguel, te hago una pregunta. Noto Sí. sobre todo en la pandemia que en general los seres humanos estamos inseguros, egocéntricos, insoportables, y eso está muy exacerbado entre políticos y periodistas, que están como en Sí. una guerra donde la gente común se queda afuera. ¿Notás que es así o me equivoco? No, yo creo que no te equivocás, que esta situación límite, digamos, nos pone ante una opción, yo digo ante una antinomia. O bajamos la arrogancia y asumimos la humildad de que no sabemos bien casi nada, empezando por el misterio de la vida misma, que es propiamente la filosofía,
o seguimos intentando, como hablábamos al principio, refugiarnos en nuestra altanería. Y la altanería, la verdad es que es un camino sin salida, ¿no? Y los caminos sin salida a veces lo toman las sociedades. Pero de todas maneras, volver a chocar en la Argentina sería una catástrofe que en el fondo no es deseada por nadie, ¿no? No, claro, nunca. Manzoni, vos tenías una pregunta Sí, para hacerle a Miguel. Escribí sobre la posnormalidad y yo te quiero preguntar, llevándote más a lo sociológico, ¿por qué mucho se habla de volver a la normalidad y gran cantidad de la población quiere volver a una normalidad sin percatarse quizá de que esa normalidad no era tan buena? ¿Por qué queremos volver incluso a lo que nos hacía mal? Yo digo, por lo que uno quisiera, y ya es imposible, es librarse de este asunto del virus, ¿viste? Porque es como sabemos, una tremenda dificultad para todo el mundo, y además este virus mata, enferma y mata. A eso llamaríamos la nostalgia de la normalidad. De todas maneras, eso ya es tiempo pasado. El virus está y las modificaciones y las transformaciones van a ser muy profundas. Mira, dar un beso casual por parte de un par de adolescentes en una noche en la que vayan a bailar, se complicó. Digamos, cambia la corporalidad, cambia transitar, porque la sensación es que el aire está envenenado. Si el aire está envenenado, o pudiera estarlo, uno cambia su manera, de su disposición para transitar. De tal forma que no hay manera de retroceder a esa normalidad. Vamos a arribar a una posnormalidad donde la virtualidad va a estar mucho más presente que antes, y ya está bastante presente, donde va a estar presente en el espacio educacional, porque no se va, la presencialidad seguirá siendo crucial, pero la virtualidad, sobre todo en los niveles superiores de la enseñanza, va a persistir. Y la política misma me parece que va a tener que cambiar, o va a sucumbir a crisis muy fuertes, como mencionaste muy bien a Colombia hace un rato, algo que supera y que rompe lo que estaba establecido de alguna manera. Miguel, un mensaje, de todas maneras, a partir de todas las preguntas que te haces en tu libro, ¿hay un mensaje esperanzador para lo que se viene? ¿Nos tenemos que aferrar a la esperanza o somos medios inocentones si vamos por ahí? No, yo creo que, mira, siempre que hubo fin del mundo, hubo esperanza. Ojo, las tragedias se cobran sus víctimas. Pero no podemos no estar esperanzados simplemente porque no podemos. Porque la esperanza está arraigada en lo más profundo de cada ser. Es decir, esperar que las cosas sucedan de mejor manera. Por lo pronto tuvimos una respuesta de la ciencia espectacular, asombrosa. Digamos, en un año, lo que antes se redujo 10 veces el tiempo de hallazgo de vacunas que resuelven esto. Es más complejo, fíjate, que la ciencia, la cuestión geopolítica, la distribución equitativa de las vacunas. Claro. Pero el pensamiento, incluso el pensamiento filosófico, redespertó, resucitó, despertó de un cierto letargo que llevaba mucho tiempo, y la gente está pensando precisamente porque aún conservamos la esperanza. Muchas gracias, Miguel, por darnos el pedacito de esperanza, y también sacarnos un poco este miedo a pensar y a reflexionar sobre lo que nos está pasando. Que termines muy bien este domingo. Gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, Miguel Wiñaski. Y ahora sí estoy